Ya estamos en vivo. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Luz Sánchez. Cualquier cosa me pueden localizar también en mi grupo, que es Holístico Aminura, que lo pueden encontrar así en YouTube y también en el Facebook. Y pues bueno, ya está con nosotros. Hoy fue pues muy rápido, a diferencia de hace 8 días que tuvimos varias desconexiones. Hoy confío que todo fluya y que los las redes nos permitan poder estar conectados todo el tiempo, porque bueno, tengo el honor de esta bella compañía que es José Luis Araya, que es todo un personaje que ha trabajado muchísimo con toda esta energía masculina, pero no solamente nos va a compartir hoy sobre toda esta energía masculina, que seguramente en sus redes lo pueden encontrar, ya nos contará en dónde lo podemos encontrar, sino hoy nos va a hablar de un tema que está resonando y se está moviendo muchísimo sobre todas las ciudades intraterrenas. Y bueno, qué mejor que nos cuente sobre los ERCs, porque es el lugar donde pues, nació José Luis, ¿no? Argentina, y justo en Córdoba, ¿verdad, José Luis? Entonces, pues te doy la cordial bienvenida, de verdad que es todo un honor que nos acompañes en esta gran aventura de Canalizando con mi familia espiritual. Y definitivamente es esa conexión la que nos permite pues transmitir todos estos mensajes desde pues desde nuestra alma, recordando esas memorias, porque justo José Luis ha estado recibiendo toda esta información y tiene toda esa sabiduría para poderlas transmitir. Así que pues bueno, bienvenido José Luis, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Feliz de estar acá compartiendo contigo, Luz. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de co-crear juntos este espacio, que la verdad que es muy importante que podamos hacerlo. Estoy desde hace un tiempo ya sintiendo un llamado adicional al llamado que ya tuve en su momento en Argentina, y esto tiene que ver con la importancia de los hermanos intraterrenos en este momento, y cómo ellos están acompañándonos en nuestro proceso de evolución. Así que es un tiempo importante, es un tiempo especial, y la idea es de que vamos a compartir toda esa experiencia que tengo de allí, de Erx, Capilla del Monte. Hace un ratito dijiste que era de allá yo, o sea que como si fuera de Erx, y en realidad sí, porque incluso ellos hasta me han mostrado algunas cosas que vamos a hacer juntos, como un, un libro tipo novela con las enseñanzas dentro de lo que es Erx. Así que, bueno, felices de poder compartir y de seguir expandiendo este caminar juntos. Y bien, lo estás diciendo, nos están acompañando, pero es bien importante que nos cuentes desde dónde nos están acompañando, quiénes son, dónde están. Digo, ya adelanté un poquito, pero porque al final no nada más están en Argentina, sino están pues en varios países, en varias ciudades, toda esta ciudad interterrena que está en Agartha y bueno, en muchos lugares, pero que nos cuentes más a detalle qué es lo que te hizo conectar con, o desde cuándo empezaste a conectar más bien con estas bellísimas, con esa bella ciudad, ¿no? Que es el Océano, porque al final ya tiene mucho tiempo que se empezó a hablar, después como que se cayó un momento, se guardó silencio y otra vez está saliendo diciendo, aquí estoy. Sí, exacto. Esto viene ya desde hace un tiempo importante, porque, a ver, en esta vida, yo desde muy pequeño estuve visitando ese lugar sin ser consciente de la importancia, desde los 8 o 9 años. Retorné cuando tuve un momento de crisis dentro de mí para
porque me había impactado muchísimo la importancia de un libro de Shirley MacLaine en donde hablaba justamente de esta la conexión con otros planos, viajes astrales y parte de lo que se llamó en ese tiempo la New Age. Pero a mí me llevó eso a salir de los espacios de confort donde yo estaba, y esos espacios de confort literalmente lo que hacían era de que me hiciera repensar mucho todo acerca de la vida y sobre todo de quién era yo. Entonces terminé de rendir todos mis exámenes, me acuerdo, creo que tenía 20 años, y me fui al medio de la montaña y digo, ¿a dónde voy? Y elegí justamente este lugar. Entonces me estuvieron acompañando durante mucho tiempo. Desde ese tiempo, pero el despertar más importante lo empecé a hacer hace unos 13 años, cuando me di cuenta que ya tenía que activar todo lo que tiene que ver con en mi conciencia de mi camino espiritual. Yo no tenía idea de muchas cosas respecto de lo que tiene que ver con ERCS. Es más, yo sabía que lo hacía por mi camino espiritual y no por el hecho de que allí existiera o se dijera que existiera una ciudad intraterrena. O sea, yo no sabía nada de eso. Pero después la conexión que hubo fue muy poderosa y gracias a ellos yo pude descubrir que específicamente sí tenía comunicaciones telepáticas, que podía canalizar, que podía pedir pruebas y que ellos me las enviaban, que yo por ahí pedía cosas raras y ellos se reían. Entonces, y lo más bonito fue cuando finalmente elegí, eh, a ver, cuando elegí hacerle caso a los llamados que estaba recibiendo, para llegar hasta ese lugar en determinadas fechas, para hacer determinadas actividades, y cada vez se fue potenciando más y más la conexión con ellos. Y ahora yo estoy en México, pero la conexión con ellos sigue intacta, aunque yo esté acá, porque en realidad ya estoy sintonizado en la misma frecuencia. Así que es algo muy bello. Acabas de decir algo como súper importante, porque a veces, ¿no? Se cree como que esa conexión, por ejemplo, ahorita que hablábamos que pues, es una ciudad que está en Córdoba, en Argentina, solamente conectan con todos los ciudadanos que viven ahí o en Argentina, y no necesariamente. Entonces, como empezar como a romper esas creencias de yo no tengo conexión con estos seres de luz. Claro, esto fue, digamos, yo voy a hablar de mi propia experiencia, Sí, sí, no sí. significa que tenga que ser el único modo, pero a mí particularmente cuando yo voy y visito un lugar, es como que se activa una determinada frecuencia dentro de mí, se sintoniza algo y a partir de allí se produce como un tubo de luz, un canal de luz para poder recibir información. A veces, o sea, con Capilla del Monte, bueno, ahí ya vamos, estamos entrando un poquito, pero con Capilla del Monte yo empecé a sentir, digamos, su conexión después de visitarlo varias veces. Pero después de aprender todo lo que aprendí allí con los hermanos de Erx, me hicieron notar esto de que si yo iba a visitar otra ciudad intraterrena, primero tenía que pedir permiso Ok. para ir en esa frecuencia sagrada, no como turista, abriendo la boca. Entonces, hay algunos lugares que yo quise conocer y que esos lugares que quise conocer se hicieron rogar o se hicieron esperar, capaz que un año y medio, hasta que finalmente me autorizaron para poder llegar a esos lugares. Pero cuando llegué fue maravilloso. Quiero hacer un pequeño intervalo acá. Hay personas que me están contactando que dicen que quieren acceder. ¿Cómo hacen para poder comunicarse ellos en este momento? Pueden poner los comentarios sobre el Face, donde estamos en vivo, y ahí luego ahorita lo vamos viendo. En el Face, y es Ajá, el Face de de, Holístico. no, de Luz Sánchez. Ok, entonces le tengo que pasar eso porque yo les había pasado el de... Holístico Aminura, no. Tienen que entrar a Sí, través de Luz Sánchez.
Bien, dame un segundito que los estoy, Pero mientras les tú estoy copiando el enlace. Bien, dime. dijiste dos como cosas bien importantes, Sí, que la gente se hace muchas preguntas. Tú dijiste, me tardé a 1 año y medio como para volver a conectar y que me dieran información, pero en ese lapso quiero imaginar que estuviste trabajando en ti, en tu trabajo interno, pues ir disciplinándote en conectar más con tu interior y eso te llevó a justo a cuando estuvieras listo a que recibieras esta información, porque hay veces que la gente es, ¿cómo le hago para conectar? Pero si no estás como completamente listo, ¿no? O lista para hacer, trabajar en tu interior y ya quieres conectar y la frecuencia y vibración que tú estás resonando no es de la más alta vibración, pues también con quién quieres conectar, porque al final es todo un holograma y es un fragmento, una resonancia de lo que estamos resonando nosotros mismos, ¿no? O sea, esa parte quería hacer como mucho hincapié, porque se preguntan, ¿no? O sea, luego, ¿cómo le ujú, hago para conectar? ¿Cómo le hago para claro. hablar con ellos o para escucharlos? Acá lo que es importante es esto, de que en este caso en particular de lo que yo comentaba era, yo ya tenía conexión con ERX, pero yo quería ir a otras ciudades intraterrenas para poder conectarme con esos otros seres de otros lugares. Entonces llegué al norte de Argentina, a un lugar que se llama Cachi, mejor dicho, llegué a Salta y tenía que hacer 200 kilómetros más para llegar a Cachi, pero antes de ir pedía permiso. Y ahí sí fue que me dijeron, no todavía, no estás preparado. Y ahí sí me hicieron esperar 1 año y medio y yo fui 11 veces durante ese tiempo a Salta y cada vez que llegaba y pedía permiso me decían que no. Pero estando en ERX, estando en Capilla del Monte, hubo un atardecer que me dijeron, ahora sí, José Luis, ahora ya estás preparado para ir, pero cuando llegues allá vas a llegar como un emisario de los hermanos de ERX. Ok, Y esa palabra me llamó muchísimo la atención porque yo nunca había, digamos, no es una palabra que esté en mi vocabulario, la palabra emisario. uh-huh. Y bueno, y llegar allí fue algo maravilloso, porque la experiencia que se tuvo fue muy, muy bella. Y en ese primer encuentro, ellos mismos se encargaron de hacer lo necesario para que yo pudiera corroborar que efectivamente ya estaba en conexión con ellos. Fue muy bonito, ya ahora vamos a ir contando un poco de eso. Perfecto. Este, Ahí estoy, bueno, asistiendo a algunas personas que están tratando de ingresar. Entonces, tengo, bueno, una presentación, así vamos Vale, dale hablando y vas mientras platicando vamos haciendo. y los vamos metiendo a este mundo que realmente está en nuestro interior y solamente es empezar a recordarlo. Y seguramente ya Así muchos es, están empezando a resonar, empezando a conectarse, empezando a sentir toda esta bella vibración. Ahí así está, es. súper, ya estás ahí. Entonces, esta montaña tiene 7 niveles en los cuales cada uno de esos niveles sirve para trabajar determinadas frecuencias. Y resulta de que de esos 7 niveles que tiene, esta foto en particular está en el sexto. Está en el lugar en donde se conecta justamente con esta posibilidad de ver y de percibir en otros planos. Entonces resulta de que esta, bueno, este lugar es un lugar a donde ¿Sí? ¿Sí estaba pueden conectarse? ¿Sí están pudiendo conectarse? ahí me están contestando. De hecho está en público, o sea, no hay... Ok, me dice que solamente aparece el post y no están viendo el vivo, A ver, me dicen aquí pero que sí
Se pero está, ¿tú me yo estás sí viendo? O entro. sea, sí, sí, sí. Bueno, de cualquier manera, este video va a estar, se va a subir a YouTube, ahí sí en Holístico Aminura, y cualquier cosa lo pueden ver, pero, o sea, sí, sí estoy también revisando y sí nos estamos viendo, o sea, sí estamos en Ok. vivo para cualquier Y cosa. Entonces, adelante. sí, ¿y está abierto para todos Sí, sí, o sí, para tus amigos? o sea, realmente el video o sea, ahorita está, debe estar en público. Bien. Ok, ahora les digo que va a quedar grabado porque son unos hermanos que son de acá de México y que están muy interesados justamente. Sí, Así sí, que sí, estamos bueno, en a vivo. ver, A ver, vamos déjame a hacer la última. vamos a hacer la última prueba. Ahí estamos. Déjenme ver. No quiero meterle como más. Yo te cuento de que yo sí estoy conectado también por Face porque entré Sí, sí, para está. verificar De y sí hecho, está funcionando. Bien, entonces, allá vamos. sí, bueno, Marita Aguilar, si estás conectada, ya hay comentarios. Sí, ya estoy aquí, ya estoy viéndolo. Y sí, o sea, sí, sí están. Bien, ¿Sabes perfecto. qué? Sí, José Luis, si tú lo compartes en este momento en tu perfil, le das Ah, compartir, tienes razón. pueden entrar a tu perfil y lo ven desde ahí. Sí, exacto. Entonces, vamos a hacer eso también. Ajá, si quieres de una vez antes de que empieces a explicar, compártelo en tu perfil y con eso Bien. ya se puede. Sí, exacto. Ya. Listo. Bien. Entonces, lo más importante es que estos hermanos están siempre acompañándonos para poder ayudarnos en nuestro proceso de despertar. Y este proceso de despertar, ellos nos están colaborando porque dicen que forma parte de su misión eh, ese poder compartir esa, esa conciencia que ellos transmiten para que nosotros podamos darnos cuenta del trabajo interior que tenemos que hacer. Así que, Antes, José Luis, de como que empezaras como a explicarles sobre los ERS, me gustaría como que les explicaras qué son las ciudades intraterrenas, porque yo creo que desde ahí empezamos como un poquito la pregunta, o sea, ¿qué es la parte intraterrena? claro, exacto. ¿Dónde, o sea, como en dónde está? Ok, la idea es de que las ciudades intraterrenas son una ciudad, mejor dicho, es un espacio en otra conciencia o en otro estado de vibración, en otro estado de dimensión, en el cual hay seres que están acompañándonos en el proceso de despertar. Entonces, estos hermanos, estos seres, están en distintos niveles. Ellos representativamente se dice que son intraterrenos, pero en realidad ellos también son seres de las estrellas que utilizan las ciudades intraterrenas como un lugar para venir y anclar la información de lo que ellos están transmitiendo y además utilizan este espacio como un lugar para venir a dar servicio. Entonces vienen a la Tierra a dar servicio y es normal esta intercomunicación entre los seres que están en las ciudades intraterrenas con el espacio, con los seres que son extraterrestres. Existe una comunicación entre ellos para informar cómo se está accediendo, qué es lo que se está transmitiendo en cada una de esas ciudades intraterrenas. Y se dice que existe un lugar que se llama Agartha, y ese lugar Agartha es un lugar que sería el mundo intraterreno, y ese mundo intraterreno tiene la característica de que es
una red de túneles que interconecta justamente a todas esas ciudades intraterrenos. Así que ah, Podemos decir como que todas las ciudades intraterrenas podrían también ser los pegonicornios, ¿no? Las haditas, los elfos, los ah, duendes. O, están en un estado similar de vibración, pero no es exactamente lo mismo. Están en un estado de vibración similar, pero no es exactamente lo mismo, porque por ejemplo, los duendes o los elfos son guardianes de algunos de los elementos, son elementales, están custodiando algunos elementos. En cambio, ellos están acompañándonos a nosotros como civilización, como seres. eh, o más como galácticos. seres humanos. Exacto, sí, Ok, exactamente. ok. Entonces, quiero compartir esto. Esta imagen es de allí. Obviamente tiene acá este efecto que le puse, pero literalmente es un lugar en donde en las montañas de Córdoba, este es la segunda montaña más elevada, casi con 2.000 metros de altura, no es una montaña muy alta, pero aquí es donde se producen muchos contactos. Y Eh, existe en algún momento de mi vida, yo sabía que este lugar era un lugar que esa ciudad intraterrena está trabajando para el despertar de conciencia a partir del amor incondicional. Y ellos jugando dicen, también sirve para conectar con el amor incondicional a partir de activar la sabiduría y el despertar de conciencia en ti. Entonces, resulta de que sin saber esto yo sabía que tenía que conectarme con el corazón del planeta Tierra para poder hacer lo que había recibido en ese momento, que era la sanación holográfica. Y el corazón del planeta Tierra está en Europa, en una ciudad intraterrena que se llama Montrat, debajo del Cerro Montserrat en Barcelona. Entonces resulta que sabíamos de la existencia de esa ciudad intraterrena en España, y lo que yo sentí es que había que pedirle permiso a los seres de Erx, a los hermanos de Erx, para poder acceder a través de allí, a través de Agartha, para poder llegar hasta Montrat. Y de tanto invocarlos y de tanto pedirles a ellos justamente asistencia, en algún momento escasa empecé a recibir comunicación telepáticamente con ellos. Y esa comunicación telepática fue algo que fue muy fuerte porque yo no lo estaba buscando, pero empecé a sentir ese mensaje insistente que lo que me decía era esto de que necesitaba que cuando realizara un viaje tenía que realizar un desvío en determinado lugar y hacer una ceremonia para poder conectar con el corazón de la ciudad de Erx. Y cuando lo hice, ellos se empezaron a comunicar mucho más conmigo. Para Marieta, que está ahí haciendo la pregunta, lo que ella dice es, ¿cómo hacemos para saber si estás conectada? Yo simplemente lo que suelo decir es agradecer la presencia de alguien en lugar de invocarlo, te permite saber que esa esencia, ese ser está allí. Por decir algo, si tú quisieras, no sé, si estás conectada con la energía del Maestro Jesús, y en lugar de pedirle, Maestro Jesús, por favor, ven aquí, que quiero escuchar tu mensaje, si en lugar de eso simplemente le dices, gracias por estar acá, en realidad ya está allí. De tanto que lo hagas, fortaleces el vínculo. Y llega un momento en que ese vínculo ya empiezas a sentir con claridad cuál es el mensaje que quieren compartirte. Así que bueno, esta ciudad intraterrena, perdón, ¿alguna duda o algo que quieras aportar, Luz? Oh, adelante, adelante. Ok, entonces quiero compartirles esta imagen. Fíjense que hay algo raro acá, ¿no es cierto?
Pero esta ciudad intraterrena en algún momento decidió salir a la luz. ¿Para qué? Para que todo el mundo supiera de su existencia. Y eso fue en la década, fines de la década del 70 y principios de la década del 80. Y para que no quedara ninguna duda, el 9 de enero de 1986 apareció esta mancha, o sea, después de una noche en la cual hubo actividad rara, algunas de las personas que tenían un pequeño rancho allí, unos niños, dice que vieron esa luz muy poderosa que se veía desde adentro del rancho. Y cuando salieron afuera, resulta que encuentran que estaba una nave arriba de donde ellos estaban. Y ese niño, un niño de, no sé, 9, 10 años aproximadamente, eh, él dibujó incluso lo que había visto. Pero al día siguiente lo que pasó fue esto, de que apareció esta imagen y O sea, esta fue un imagen, niño que lo vio. a la noche sí, y al día siguiente todos pudieron ver esto que se llama la mancha en el cerro El Pajarillo, que es un cerro que está exactamente al lado del Uritorco. Y entonces esa mancha aparecía como una mancha de 110 metros de largo por 60 de ancho, que aparecía quemada. Lo raro es que toda la demás parte del cerro no estaba quemada. Y hubo mucha duda, muchas preguntas, muchas cuestiones que se hicieron al respecto, pero lo más llamativo fue que un año y medio después, en el mismo cerro, se quemó, se incendió todo el cerro, excepto la mancha. Entonces por eso tenemos las dos imágenes. La imagen de la huella del pajarillo cuando se quema, cuando aparece la primera señal, la primera imagen de que hay algo que no es normal, y la segunda es cuando finalmente se quema todo, excepto esta misma mancha. Es muy, incluso hasta cómico, porque algunos, como no encontraban una explicación, dijeron que esto había sido hecho por gente de la zona y que explicaron de que habían encontrado que había no sé quién que supuestamente estaba pagando un dinero para que hagan esto, pero finalmente nunca se encontró, nunca se supo quién era supuestamente el que pagaba para que hicieran esto. Pero indistintamente de todo ese complot o ideas de conspiración, al año siguiente, cuando se quemó, nadie te explica cómo pudo haber sucedido. Porque vos sí podés encender una parte para que quede quemada. Pero hacer que se queme toda una montaña y evitar que exactamente la misma mancha no se queme, eso no se puede hacer. Por una cuestión de física y de lógica. Entonces, esto fue algo muy, muy especial que sirvió para demostrar que a partir de ese momento, ese lugar se abría al mundo para que las personas que así lo sentían, de que pudieran hacer una conexión más profunda en ese lugar. Así que bueno, eso es, estamos hablando, como para que tengan una referencia, esto está en el centro de Argentina, en una provincia que se llama Córdoba, y está exactamente a 100 kilómetros de la ciudad de Córdoba, en Capilla del Monte, a 100 kilómetros de la ciudad de Córdoba, donde yo nací y desde donde yo realizaba los viajes para los distintos contactos que hice en la zona. Así que existe también esto que comentaba de que en el año, en la década del 70 y principios de los 80, existía este hombre, Ángel Cristo Acoglanis, que ese es el nombre real, Ángel Cristo Acoglanis. Y este hombre había empezado a recibir estos mensajes en conexión con los hermanos intraterrenos. Y él, una de las cosas que hacía era el saludo cósmico, que es este que estás viendo con la mano en el corazón y la otra mano levantada. Y con ese saludo cósmico, él recitaba unos mantras en Irdin, que es un lenguaje cósmico de las estrellas, y que al hacer esos mantras empezaban a manifestarse algunas luces. Empezaban a aparecer algunas luces en distintas partes
él lograba identificar a qué energía o cuál era el nombre del ser que se aparecía así en el horizonte, pero lo que es más importante es que él también empezaba a percibir cuál era el campo emocional que esa luz empezaba a trabajar en las personas que lo acompañaban, de forma tal que estas personas que lo acompañaban a él empezaban a sanar distintas enfermedades, incluidas el cáncer, aunque este tipo de cosas no eran cosas que se quisieran publicar ni difundir, porque la intención no era generar ah, algún tipo de histeria colectiva para que la gente pudiera o reírse o buscarlo, digamos, simplemente por Como devoción. como el fenómeno. A ver si es cierto. Exacto. Y la palabra que usas es muy apropiada. Sí, 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 toda esa parte en ese tiempo, ovnis y todo es como el fenómeno, lo raro, como nosotros somos los únicos que existimos, entonces vamos a ver si es cierto que existen o no existen y nos sentimos como los gobernantes de todo el universo, ni siquiera del planeta, ¿no? De todo el universo, y era como Claro, a ver si es cierto. así es, Investiguemos si científicamente es real. tal cual. Aparte, hay algo que es re interesante de que en este lugar, desde hace mucho tiempo, muchos años, muchos siglos, se lo conoce como que es un lugar que es normal que haya luces. O sea, es un lugar donde aparecen luces de noche, hay manifestaciones que no se pueden explicar y que se dan. No, no es nada, digamos, incluso el día de hoy hay muchas personas que van allí y ven esas luces. Yo he tenido la oportunidad de estar allí, de poder compartir, bueno, muchas experiencias y no solo he visto luces, sino que también he tenido la oportunidad de tener otras experiencias mucho más cercanas que luego ya les voy a compartir. Pero lo que es más importante es que estos hermanos, una de las cosas que dicen es, no, no vengas a ver el fenómeno, o sea, no busques venir a ver el fenómeno, porque acá el fenómeno eres tú. Y esto es como una devolución que nos hacen los hermanos mayores, que es re poderoso porque te hace comprender que existe un propósito muy importante para ti como ser humano, para hacer tu propio proceso de despertar. Y bueno, y este hombre, Ángel, lo que hizo fue justamente ayudar en ese proceso en el cual la ciudad intraterrena de Hertz es como que llega a un nivel intermedio en el cual algunas personas, pues, a través de esta conexión y de estos mantras, pueden llegar a ver esa ciudad intraterrena como una ciudad de cristal o una ciudad de luz que aparece en una parte de la montaña a donde no hay nada. Es justamente en la zona que se conoce como los terrones, en la parte de atrás del Uritorco. Allí es donde se hacen estos cantos o estos mantras, y en ese momento es cuando se abre un portal y aparecen algunas situaciones anómalas. Si la quiero explicar desde la física, podemos decir que simplemente son manifestaciones de luces que no es lógico que aparezcan, o manifestaciones de sonidos, aromas y presencias. Y lo que es más importante es cómo las personas que están visualizando ese fenómeno empiezan a sentir que hay algo que les está pasando en su interior. Empiezan a sentir ya sea la conexión o ya sea el tema de las emociones que empiezan a estar como desbordadas interiormente. Uno se pone a llorar y a llorar sin saber la razón o a la reír Sí, o llega información, simplemente empieza a abrirse como memorias de otras vidas, ¿no? Cuando estuviste ahí o información que tienen para ti. exactamente. Y justamente ese portal en los terrones es Wow. uno de los lugares. Esto lo puso el dueño de esta propiedad, porque es una propiedad privada, pero él en la década del 70, sabiendo que ese era el lugar, había puesto un cristal allí que era 3 veces más grande que esto que estás viendo acá.
Wow. y en algún momento se lo hicieron desaparecer, entonces bueno, finalmente pusieron otro un poco más pequeño, desapareció también, entonces pusieron este un poco más chico. Y aún así, fíjate que es un buen cristal de muy buenas proporciones y que obviamente lo que permite es conectar con la energía de ese lugar. Permite conectar con, imagínate de que estás aquí. En a la noche, llegas a este lugar aproximadamente 9 10 de la noche, donde no hay ninguna luz alrededor de ti, no hay contaminación lumínica y de repente sí, sí se ven luces en la ruta, pero cuando se activan este portal a través de estos mantras, lo que empiezan a aparecer son nuevas luces y en mi caso me ha tocado ver luces en lugares que es ilógico que aparezcan, por ejemplo, como en un valle donde no hay ninguna casa, ninguna propiedad, ninguna ruta. O la parte más bonita es cuando empiezan a aparecer aromas de geranios y que esa es la identificación de los maestros de ERCS. Y la otra cosa que he tenido oportunidad es de empezar a escuchar el canto como Wow. si fueran un coro de monjes gregorianos cantando. Eso se empezaba a sentir de abajo de la tierra. Y cuando esto pasaba, yo empezaba a mirar a las personas que están conmigo para tratar de ver si ellos también lo sentían y al principio dudábamos, pero sí se sentía algo, pero después se empezó a levantar el tono de estos cantos gregorianos y que nos hizo comprender que específicamente estaba sucediendo ese contacto de esa forma. Entonces esto es algo muy bello, muy maravilloso y es una más de las distintas manifestaciones que se dan en este lugar. Este, este, este- Ahora cambiamos la pantalla, estamos viendo lo que es esa montaña, es simplemente una Aquí nada montaña. más quiero comentar algo muy importante Sí, que hablaste de los cristales. sí, ¿Cómo empezamos a conectarnos? O sea, si no podemos ir a veces a estos lugares, cómo conectar a veces con los cristales también nos ayuda a conectar justo con estos lugares. sí, justamente. Los cristales son una frecuencia que sirve para activar un portal de conexión. Exacto. Entonces, incluso puede ser que sea un cristal que nunca haya estado allí, pero si es tu cristal, si es un cristal que vos lo utilizás para las meditaciones y lo tenés siempre presente, entonces lo que va a suceder es que ese cristal te va a generar un portal en otro nivel de dimensión o de conciencia que te va a permitir conectarte con ese lugar. Exacto. Así Muchas gracias. que, no, gracias a ti, gracias por recordármelo. Así que bueno, este es Es el- que me llegó justo o sea, como el cristal diciendo, es que conmigo pueden estar, o sea, conmigo me conectan, o sea, no, o sea, no se sientan como, ¿cómo le hago para estar ahí? ¿Cómo le hago para conectar? Es claro, desde la parte exacto. etérica, ¿no? Entonces ahí los cristales nos están diciendo, acérquense a nosotros, o sea, nosotros les estamos dando mucha también información. Así es. Así que, bien, esto es lo que, digamos, las distintas formas. Y aparte existe algo que es interesante. Esto es mirándolo al Cerro Uritorco desde la ciudad de Capilla del Monte, que está a 3 kilómetros de la base del cerro. Pero existen dos lugares en donde las naves ingresan dentro del Cerro Uritorco. Y esto significa que hay personas, sobre todo mi amigo Ariel Pro, es uno de los hombres que es un skywatcher, es decir, es un vigilante del cielo, y lo que él hace es poner su cámara, lo pone en su ventana, su casa apunta directamente al Cerro Uritorco, y entonces él pone su cámara apuntando hacia el cerro y es una cámara que tiene un software especial y después pueden detectar cualquier tipo de anomalía que se presenta en esa filmación constante que se está haciendo. Y allí es donde han logrado identificar.
qué tipo de nave, a qué velocidad ingresan, cuál es la forma de la nave, en qué parte del cerro, porque hay como portales que tienen, en los cuales las naves ingresan a una muy alta velocidad, como si fueran a impactar directamente contra el cerro Uritorco, y lo que sucede es que se abre esa puerta y la nave pasa automáticamente por debajo de la montaña del cerro Uritorco para poder acceder a esa ciudad intraterrena de Erx. Esto es algo que las pruebas físicas de esto justamente les tiene mi amigo Ariel Pro, incluso que lo pueden visitar en su canal de YouTube, a donde él habla y manifiesta mucho de estas cosas y de la conexión que él tiene también con los maestros de ERX. Es muy bonito y es muy profundo todo lo que se establece en esa conexión con los hermanos de ERX. Y esto es lo que te comentaba, de que debajo de la montaña existe esta ciudad que además tiene 3 espejos, y esos espejos son espejos que son antenas parabólicas que están apuntando hacia el cielo y están dando información acerca de cuáles son los procesos de evolución que estamos llevando adelante los seres humanos. Entonces, esto es algo bueno, algo que nosotros ya conocemos allá desde hace varios años. Estos dibujos empezaron a aparecer aproximadamente en la década del 70, cuando justamente empezó a existir una comunicación mucho más directa con los hermanos de Erx. Y Me sí, encanta esta parte de los espejos, porque al final, ¿qué es lo que, no? Ese intercambio cósmico, que qué es lo que nos enseña los espejos. ¿A qué nos están diciendo a través de estos espejos? sí, y ahora me están comentando de que tengo que decirte de qué son esos 3 espejos. Sí, porque dijeron, no te puedes pasar sin hablar de esos 3 espejos. Que son antenas, ¿no? Exacto, Y ese intercambio. Pero, uno de ellos es de un material que se llama Wolfram, algo así creo que es exactamente la forma de expresión. El otro es de un material de oro, de un oro de una muy alta pureza. Y el tercero es de lapislázuli. Así que sabes muy bien, digamos, la importancia del lapislázuli y bueno, y de los otros cristales, pero lo más importante es que esos 3 espejos son de estos materiales. otra vez cristales. Sí, sí, absolutamente. Y cristales que nos hacen conectarnos con ellos. Y además, el cuarzo rosa es otro de los cristales que nos conecta con la conciencia, con la vibración de Erx. Y también quiero hablar sobre esto, que es un bastón de cristal, de un cristal que es basalto negro, y que este cristal, este bastón, fue encontrado justamente, fueron guiados una persona que era Orfelio Ulises, quien él, que había sido iniciado en el Tíbet, recibe comunicación telepática de sus maestros y le explican en qué parte tenían que buscar del Cerro Uritorco para que justamente encontrar este bastón. Y este bastón de mando, como para que tengas una idea, eh, ya se hablaba de esto hace miles de años atrás. Se hablaba de una comunidad, de un grupo de personas, de la comunidad de los come chingones, que los come chingones eran quienes tenían a un líder que era el que tenía tal nivel de pureza e integridad que él fue el que recibió este bastón de mando. Y existe una ópera que en el año 1000 Wagner hace acerca justamente del bastón de mando, a donde habla de una tierra al sur del Gran Triángulo y que esa tierra es una tierra donde estaba habitada por
bueno, unos seres que no dice el nombre, pero dice que esa tierra, al sur del Gran Triángulo, se llamaba Argentum y que siempre se iba a llamar de esa forma. Y allí hablan acerca de los grandes poderes que tenía ese bastón de mando. Ese bastón de mando fue el que usó Ángel Cristo Cognalis para ayudar a que se abriera esa conexión con el centro terreno de Erx. Ese es el bastón de mando que está acá a la izquierda. Allí, este hombre, Orfelio Ulises, se lo dio a un profesor, que es el señor que está a la izquierda, el profesor Guillermo Terrera, que él fue quien lo custodió durante 30 años. Incluso también él hizo una copia de este bastón para evitar que si llegaba a, como sabía que había presidentes, no uno, sino varios, que estaban buscándolo porque sabían que era una piedra de poder muy importante, crearon una copia para que si alguien llegaba a robarlos, de que se llevaran la copia y no el original. Y ese bastón fue el que se utilizó para poder habilitar justamente esta conexión con el cerro, con la ciudad de Erx. O sea, estamos hablando de que hay cuestiones acá donde hay material físico que nos conecta con ese centro terreno de Erx. Cuando se termina de hacer esta activación, había en ese momento también una conexión entre Ángela Cognalis y Triguerinho, que también era un líder espiritual de Brasil, a donde una de las cosas que se le dijo a Triguerinho era de que no confundiera la misión. Y esto fue justamente algo que sucedió, que lamentablemente Triguerinho termina generando digamos, termina haciendo algunas cosas que quizás no estaban en el orden divino de lo que se les pedía. Pero entre esas cosas, algo que hizo fue de que Ángel le presta el bastón de mando y él se lo da o se lo presta a su sobrino, y su sobrino, como era una persona que tenía muy baja conciencia, se le cayó. Cuando se le cayó se partió en tres. Así que ese bastón de mando ya no existe. ¿Qué fue lo que sucedió? Que hay algunas personas allá que tienen, digamos, hoteles o grandes lugares para quedarse. Hay un lugar turístico que se llama Pueblo Encanto, dentro de Capilla del Monte, y el dueño de Pueblo Encanto lo que hizo fue hacer esta réplica que está a la derecha. Esta réplica que está a la derecha, que la tiene en sus manos Ricardo González, que es un contactado también, que es de Perú, es una réplica que se hizo simplemente para recordar la energía o para recordar una figura física que había para la conexión con los hermanos de Erx. Y lo que es más importante es que los hermanos dicen que no es el único, que hay otro bastón de mando que cuando sea el momento va a aparecer. Y cuando ese bastón de mando aparezca es cuando van a estar preparadas para la segunda activación de la ciudad de Erx. Ya no tarda, es el femenino y el masculino, ¿no? El que se encontró seguramente el masculino ya no tarda a abrirse. Exacto. Pero aparte hay algo muy bonito porque a donde encontraron el bastón era un lugar que era sobre una cama de cristales de cuarzo, como si fuera una drusa Wow. de cuarzo. Entonces la drusa es una frecuencia femenina y el Wow. bastón de mando tiene una energía masculina, entonces estaba potenciándose El juntos equilibrio. en ese lugar, exacto. Wow. Así que tremendo, pero bueno, forma parte de otra de las cosas muy bonitas que hay justamente en Tendrás Erx, que en Capilla regresar del otra vez Monte. a Córdoba. Sí, Tienes que. sí, sí. Cada vez que yo voy para allá, los días 11, yo haciendo el cerro, haciendo un ascenso sagrado y llevando gente. Y me quedo a Wow. dormir en el refugio de montaña que está en el quinto nivel.
Entonces Ok. tenemos la oportunidad de tener contactos, experiencias, comunicaciones, pero lo más importante que ellos hablan es acerca eh, del despertar como seres humanos que nosotros estamos haciendo y que es importante que hagamos nuestro propio proceso. Y ahorita Entonces, que hablas del 11, o sea, nada es casualidad que pues hoy es un día bastante fuerte, ¿eh? Porque es un ujú, 333. Wow. Y hablando de pues, estos seres tan luminosos que nos están ayudando y permitiendo cada vez más despertar, es súper regalo. Qué regalo. claro, pero en realidad hoy es un día 11. Sí, O sí, sea, si sí. sumas todos los números, nos da el día 11. Por eso, cuando vos dijiste que querías hacer esta charla el día 3 de marzo, yo saqué cuentas rápido y digo, sí, es el mejor día. Y más Ah, para hablar de este tema, exacto. porque es la Wow. frecuencia de los maestros. Entonces, mira, acá a la izquierda, justamente esta es la cima del cerro. Está a 1979 metros sobre el nivel del mar y está aproximadamente a un tiempo de unas 3 a 4 horas de descenso, caminando por un camino de ripio o sendero de montaña. Pero lo que es más importante es que la primera vez que estaba llegando, pero a la cima del cerro, en esta frecuencia sagrada, una de las cosas que sucedió es que los maestros me explicaban de que me esperaban cerca de la cima para que pudiera conectar con el corazón de Erx. Pero ya me dijeron de que había otro lugar antes a donde me habían hecho hacer una ceremonia. Pero me decían, sí, pero ahora vas a ver el otro corazón. Y literalmente me fueron guiando Wow. hasta que finalmente encontramos este lugar que es un corazón que está en la parte de atrás, que en un lugar especial, que no es de fácil acceso y que nadie o que muy pocas personas conocen su ubicación. De hecho, no conozco a nadie que me haya hablado acerca de este lugar, excepto aquellas personas a las cuales yo les llevé allí. Y literalmente son los maestros los que nos llevaron hasta ese lugar. Y esto, así como pasa en el Uritorco, hay muchos lugares en lo largo del mundo en donde el corazón siempre es el camino. El No, pero corazón si también siempre. observas la foto, o sea, el sol, o sea, es como el Espíritu Santo y aparte está, o sea, sí ves o sea, o sea, las alas de la paloma, o sea, ahí se ven claramente. Sí, Y lo prometo sí. que no me he fumado nada, no me he tomado nada, pero de verdad que sí. Wow. Quiero, quiero compartir algo. La parte de arriba es una foto que yo también tomé, nada más que acá hice un fotomontaje y puse una sobre otra, Ah, pero la parte de arriba es una foto donde apareció cuando llegó el momento de hacer la ceremonia. En ese lugar a donde estaba parado al lado del corazón, aparecieron dos cóndores. wow. Imagínate que en ese lugar los cóndores están muy cerca de donde estás vos. Entonces resulta de que al aparecer los cóndores y ahí relativamente cerca, yo quise tomarle una foto, pero viste con el celular sacar una foto, apretás ahora y tenés que esperar 2 segundos. Entonces tenés que mover la cámara y obviamente yo movía la cámara, pero no sabía si le estaba sacando bien, mal, qué sé yo. Bueno, cuando bajé y Ya. vi, lo que sucedió fue esta foto, que fue un gran regalo que ellos nos dieron, que fue que el cóndor justo estuvo en la parte de abajo del sol y eso permitió que se produjera este regalo, que es esta foto que pareciera como el Espíritu Santo, que está Sí, manifestándose de esa forma tan bella y que fue un regalo que ellos nos hicieron. La verdad es algo que a mí me emociona mucho porque son cosas que me tocó vivirlas y la conexión con ellos es una conexión tan profunda que incluso te dan este tipo de regalos. Así que, bueno, total. mucho por contarte de esto y de todas las manifestaciones que hay. Y a la derecha, para comprender que a lo largo del planeta tenemos muchos lugares que tienen
características similares en lo que se conocen como centros energéticos. Acá a la derecha lo que ves justamente es los terrones, que desde allí es donde estaba ese cristal con esos dos parantes al costado. Y si miras con detenimiento la foto, en la parte central, se ve la gente chiquita que va caminando allí por un sendero de montaña. Así que imagínate el tamaño que tienen justamente estos terrones, estas edificaciones geológicas que parecen como si fueran grandes edificios, pero que en realidad son como antenas. Y a la izquierda tenés una foto de otro lugar que es otro centro energético donde hay otra ciudad intraterrena en Argentina que se llama Ankar, la ciudad intraterrena. Y esto es el Talampaya. Y es otro lugar para ir a tener contactos. Así como tenés esto en Argentina, en otros lugares también tenés este tipo de construcciones geológicas. Por ejemplo, como acá en Morelos, en Tepoztlán, o en Amatlán de Quetzalcóatl, tenés ese tipo de construcciones y son lugares que energéticamente se siente una vibración afín. Yo he tenido la oportunidad de estar también acá en Tepoztlán y en Amatlán y la frecuencia, la energía que se siente allí es una energía similar a la que existe en los terrones en Córdoba. Y a la derecha también tenés la posibilidad de ver Sedona, que es otro de los lugares en donde esta conexión con los guardianes de esas ciudades intraterrenas es más fácil la comunicación porque ese es el lugar en donde ellos están. Así que bueno, son todos lugares muy bonitos con energías similares y que nosotros tenemos que aprender a verlos y reconocerlos a estos lugares. Y esa comunicación con estos hermanos de luz es una comunicación que se da y a veces se puede ver incluso. Yo he tenido la oportunidad de estar allí haciendo ceremonias en las fechas que nos dicen los hermanos que nos esperan. Y este tipo de experiencias, como la foto que está a la derecha, es algo que se manifiesta. Acá no está bien claro, de repente esto puede haber sido de repente un efecto del sol, pero la idea es de que lo que nosotros vimos de noche, 11 de la noche, medio de la montaña, pleno invierno, día 23 de julio de hace 2 años atrás, fue 3 seres de luz, así de esta forma. No se podía ver la cara, no se podían ver los gestos o rasgos, solamente se veía el cuerpo de luz. Algo parecido a lo de esta foto de la izquierda, que es una foto que simplemente tomé para una imagen que tomé de internet para ilustrar esta charla, pero lo que nosotros visualizamos en la montaña durante ese 23 de julio era más bien como estas imágenes de la derecha. Así que bueno, lo más importante es esto, es una hermandad de luz, son nuestros hermanos y ellos están allí para acompañarnos. Cuando yo llegué aquí a México, me estaba esperando Eduardo Rojas de allí del programa del canal de Maussan, en donde él estaba, bueno, nada, me dice, ¿cómo te presento? Y digo, y yo no quería saber nada de etiquetas, ¿viste? Entonces resulta que me dice, bueno, decime qué venís a decir. No, no, yo vengo a decir, a compartir los mensajes de mis maestros de ERC. Me dice, bueno, listo. Entonces vos te voy a presentar como comunicador de ERCS. Y lo primero que me saltó en la cabeza es, ¿cómo se te va a ocurrir ponerme en semejante lugar? Era como que demasiado para mí. Y sin embargo, en ese momento los maestros me dijeron, silencio, que vos solamente sos uno de los muchos comunicadores de ERCS. Entonces ahí me quedé más tranquilo. Y realmente me di cuenta de que el propósito por el cual yo estaba en México era también para compartir esta sabiduría de los maestros de ERCS. Y fíjate vos, pasaron los años y sigo hablando justamente de los mensajes y el llamado de ERCS.
Así que, bueno, esto es lo que estamos construyendo juntos. Nada, ¿no? ¿Son las diosidencias, coincidencias o qué son? Sí, ya sabes que todo tiene una razón de ser y bueno, y obviamente lo estamos manifestando aquí. Este lugar, Capilla del Monte, también ha sido uno de los lugares en donde se ha anclado allí la bandera de la paz. Es el único lugar de Sudamérica que la tiene y se le ha declarado a Capilla del Monte como ciudad de la paz. Y para poder hacer eso, Ricardo González, uno de los hombres, este hombre que estaba con la foto con el bastón de mando, él donó el mástil en la plaza principal para que siempre, las 24 horas, estuviera la bandera de la paz ondeando allí. Y hubo hasta una oposición de la iglesia para que no pusieran la bandera de la paz. Y sin embargo, esta bandera de la paz tiene que ver con la frecuencia de amor, de conciencia y de sabiduría que los hermanos de ERX nos comparten. Eh, Nada, muchas historias. Es una conexión bien profunda al corazón, desde el corazón, que he tenido la oportunidad de vivenciarlo. Y gracias a esa sintonización que ellos hicieron en mí, después me habilitaron para que cuando yo llegaba a otros lugares, a donde había ciudades intraterrenas, que yo pudiera conectar telepáticamente con esos seres, dándome algunos códigos, dándome algunas frecuencias que después yo finalmente lograba integrar en la comunicación telepática con ellos. Y Ahorita que por hablas las... de códigos Sí, o símbolo, ¿hay algún código que de los de la ciudad terrana de Erx no, no hay nada que sea específico? físico. No hay nada que Nada, sea físico para la conexión. Lo que hay son mantras. Y ok, algunos de esos mantras te los puedo compartir incluso para que los pongas debajo de este post para que se conozca cuáles son algunas de las frecuencias que sirven para activar la conexión con este corazón de ERX. Es ok. como, ¿te acordás esas historias que nos contaban que decían, ábrete sésamo, y resulta que se abría una puerta de piedra? Bueno, literalmente existen códigos que sirven para hacer ese tipo de conexiones. Pero en este caso son conexiones que no son para acceso físico a la ciudad de Erx, sino que es Ok, para un acceso astral a la ciudad de Erx. Y ellos ok, nos dicen que de acá a un tiempo sí vamos a tener la posibilidad de hacer el acceso físico, pero por ahora es solamente un acceso astral. ok. Sí, porque había como escuchado, eso no me ha llegado, que era como un símbolo de que era como el disco dorado y al lado dos columnas, ¿no? Que al final el disco dorado representa la conexión con la mente, el espíritu y el corazón. Y las dos esferas conectaban mucho con la verdad y con la certeza, con la Ujú. fortaleza. Pero no sé, ahí si no, todavía no me ha llegado esa eh, pues información más telepática de si está o no está. Claro, eh, en- puede ser que esté, no digo que no esté, solamente que en mi experiencia yo no he Ok, tenido la posibilidad de ver ningún código físico o dibujado, sino que ha sido vibracional. Y la vibración más importante es justamente esa vibración desde el corazón. En este lugar justamente fue que se pudo montar esta bandera de la paz, en donde justamente año, desde el año 2016 fue nombrada Ciudad de la Paz y desde ese momento justamente se está ondeando esa bandera, enseñando que la vibración que hay en ese lugar es una vibración de paz.
esa vibración de paz, fraternidad, hermandad, se da gracias a esa conexión entre los hermanos maestros de ERGS y la conexión que tiene con aquellos hombres que genuinamente se conectan con esa conciencia de los hermanos de ERGS. Así que Ahorita bueno, que vi, ¿no? Que la niña es la que está subiendo la bandera, sí, hablabas que justo, ¿no? En ese monte cuando se quemó, pues, quien lo vio fue un niño. Entonces, sí, ¿para exacto. qué, para qué un niño? Y es la parte en la que creo que es importante que hagamos como hincapié de cuando nosotros vibremos desde esa inocencia, pureza, de confiar, de creer, como los niños, más cosas se irán abriendo en nuestro ser para poder recibir justo más Así es, información. tal cual. Qué Y bonito. observa la luna. Sí, 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 ¿no? O sea, y se siente el entusiasmo de la niña, o sea, de la Sí, entrega. así es. Y Wow. la luna, estaba todo nublado ese día y de repente se despejó, pero la luna apareció de color azul. Y quiero que sepas que Erx también se le conoce como la ciudad de la flama azul. Ese es el otro nombre que tiene. Mira, lo que me hicieron traer. Ay, ¿qué será? No puedo Oh, verte. sí, es un cuarzo azul Ah, zafiro ok. en forma de diamante. Ay, qué Ahí bello. está. Hablando. Justamente. Así que bueno, esto es parte de lo que me ha tocado vivenciar. Este lugar es un lugar con una energía muy especial y que me emociona y me siento bendecido de poder haber hecho un camino en conexión con estos maestros, porque literalmente me he sentido mimado, atendido y me he sentido también a veces regañado y hasta nos hemos reído de compartir juntos algunas cosas con los hermanos de Erx. Este, esto es una civilización de hermanos y esa civilización de hermanos en algún momento, fíjate vos, yo sentí que tenía que crear un espacio holístico y que ese espacio holístico se llamara Centro Agartha, en honor justamente a esa red de túneles que nos interconecta. Entonces, Centro Agartha es ese espacio de luz y amor y que justamente nuestro propósito es el poder ir desde el amor incondicional trabajando en la elevación del ser humano. Eso forma parte de lo que vengo haciendo, digamos, en el camino ya desde el momento que sentí transitar de esta forma esta etapa de mi vida. Wow. De verdad que se siente, porque lo siento como una energía muy, como inocente, muy amorosa, muy cuidadosa dentro de esta parte que también nos enseñan a poner, ¿no? Que pongamos límites a nosotros mismos, pero son como muy apapachadores. Ujú, exacto. Y aparte hay algunas otras cosas que han sucedido en el mientras, que de repente ah, está, viste, la parte humana con la parte de espiritual y de conexión. Entonces, en esa parte humana es donde a veces me pedían que yo subiera yo solo. Okay. Y subir solo, ok, no hay ningún problema. ¿Cuál es el problema? Vamos, subimos solo, pero cuando estoy subiendo solo, de repente, mientras subía, me explicaban de que tenía que crear un espacio de meditación y un espacio de sanación. Y en Argentina, en, en Uruguay, en realidad, existe una ciudad terrena que justamente se llama Aurora
y que Aurora es un centro intraterreno para sanación. Entonces, cuando a mí me pedían esto los maestros y me decían que yo tenía que crear un espacio de sanación, lo primero que yo preguntaba es, ¿y por qué de sanación? Si sanación lo tengo para la conexión con los maestros a través del amor incondicional, un espacio de conexión con la sabiduría a través del amor incondicional. Entonces, ese cuestionamiento que yo hacía, me hizo dudar, porque digo, ¿estoy escuchando bien? O sea, viste la típica, que creo lo que me están diciendo. Y en ese momento fue cuando ellos me dicen eh, de que, bueno, que tenía que hacer eso, y cuando yo le digo que sí, no, mejor yo no le dije que sí, yo empecé a dudar. Y cuando empecé a dudar, lo que sucedió fue que dije, bueno, ok, si tengo dudas, tengo que pedirle pruebas. Y yo les dije, ok, si esto que yo estoy escuchando es real, quiero que me envíen un cóndor antes del quinto nivel. Y Y ahí te va yo el sé que cóndor. ese es un pedido que no es claro, pero yo sé que es algo que no siempre se ven cóndores. Pero aparte de eso, yo pedía que el cóndor estuviera en determinado lugar. Entonces yo ya estaba en el tercer nivel, tenía que ascender una hora más para llegar hasta el quinto nivel y bueno, allá fuimos. Pero en ese momento, cuando yo le digo esto, ellos me dicen, ah, bueno, Josecito quiere que le manden un cóndor. Marche un cóndor para el quinto nivel. Y cuando ese ser con quien yo me comunicaba me dijo de esta forma, Josecito es como meterte a mi mamá. Nadie sabía que me decían eso, pero la forma en que me trató este ser fue de esa manera. Y cuando me dice, Josecito quiere que le manden un cóndor, yo me puse colorado. Y cuando él dijo, marche un cóndor para el quinto nivel, se empezó a escuchar no una voz que hablaba, sino que eran muchos alrededor de mí que se estaban riendo. Y comprendí que yo estaba comunicándome con una conciencia, pero que estaba conformado por muchos seres. Y entonces se rieron y a mí me agarró vergüenza. Y le digo, perdón, soy humano. Y en ese perdón soy humano, bueno, la cosa es que seguí caminando y digo, bueno, está bien, no se preocupen, no es necesario que me manden el cóndor, yo voy y lo voy a hacer igual. Pero cuando llegué al quinto nivel, justo cuando estás llegando al quinto nivel, tenés ahí unos 20, 30 metros para llegar hasta el cartel. Y cuando llego a ese lugar, resulta que venía de frente a mí, venía bajando, o sea, volando, pero venía planeando un cóndor que pasó exactamente arriba del cartel del quinto nivel y después pasó por arriba de mi cabeza. Wow. Y habrá pasado a 2 metros de altura. Y comprendamos que el cóndor tiene una envergadura de casi 3 metros de envergadura. Sí, de hecho. Y la verdad que fue tremendo, impactante, porque aparte podría haberle contado de las plumas en ese momento. Wow. Y en el momento en que pasa el cóndor y se siente, digamos, el aire del cóndor que pasa cerca de mí, me dicen, nosotros cumplimos, te Ahora esperamos a vos. Entonces, ellos ya me habían explicado el lugar, me habían mostrado como si fuera una foto. Esto quería compartir, que la comunicación telepática no es como una comunicación como lo que estamos hablando vos y yo en este momento. Porque para poder darte a entender una idea, yo tengo que explicártelo, tengo que hablar, gastar, qué sé yo, X cantidad de palabras. Y ellos lo que hacen en una comunicación es como que te tiran un flash de información que te llega como una imagen. Y en esa imagen es como que vos te podés embullir y podés ver, a ver, ¿y qué más hay por acá? ¿Y ¿qué qué más hay se del abre otro por ahí? lado?
Claro, ¿y qué otra cosa me quieren decir con esto? Y es como que empezás a preguntar y es como que empiezas a decodificar lo que te llegó así en un instante. Ese día fue un día mágico, fue el 11 de septiembre del 2016, no, del 2015. Un año después yo estaba en México, fíjate vos, justamente en esa fecha. Pero ese 11 de septiembre, cuando finalmente fui e hice lo que ellos me habían pedido, lo que sucedió fue que, listo, apliqué geometría sagrada, apliqué todos los códigos que ellos me habían dado para poder instalar y trabajar ese lugar, que era un lugar para poder hacer sanaciones. Entonces resulta que después que terminé, yo estaba con mi cuenco y empecé a sellar todo lo que había hecho, empecé a sellarlo con el cuenco. Y mientras estaba sellándolo con el cuenco, veo que de la cima del Uritorco venía acercándose algo, y cuando veo bien, eran dos cóndores, un macho y una hembra que venían acercándose a donde yo estaba. Pero lo mágico que pasó fue que en ese momento en que yo estaba haciendo esto y que se acercan los cóndores también pasaron muy bajito, no tanto como el otro. Esto habrá sido unos 10, 15 metros por encima de mí, que también es muy bajo. Y lo que pasó fue esto, de que los cóndores no se fueron, sino que empezaron a girar arriba de mi cabeza. Y no sé de dónde, pero empezaron a aparecer más cóndores. Entonces, en ese momento llegué a contar 7 cóndores girando arriba de mi cabeza. Y los 7 cóndores, cuando estaban así, en ese momento girando, lo que sentía era el mensaje de los hermanos Derks que me decían, gracias. Esto es un regalo para ti. Y te puedo asegurar que hasta ahora se me pone la piel chinita. Seguro, y es todo ese trabajo masculino que también haces, ¿no? O sea, Ujú. cómo ayudas también a los hombres a reconectar con ese corazón divino, conectar con su amor incondicional, Sí, ¿no? exactamente. O sea, ahí están los mensajes de los cóndores dándote pues, la chamba. Así es, tal cual. Y aparte fue bien, bien poderoso en el sentido de que me permitió comprender esto, de que cuando estás con tu energía masculina equilibrada, lo que haces es recibir un mensaje, comprender que hay que hacerlo y pasarlo a la acción. No le das vuelta. Decís, ok, sí, y lo haces. Y allá vas. Así que así de maravilloso Cuando, es. cuando hablas de los niveles, ¿son los niveles para ir subiendo a la montaña? ¿O? Sí. Sí, tiene 7 descansos el ascenso al ser. Ok. Es que sabes que lo estaba viendo la montaña y me estaban llevando como a los chakras. O sea, cómo es bien importante. O sea, no puedes trabajar tu séptimo chakra sin primero trabajar tu primer chakra. Entonces, o sea, me estabas contando, dices, pues en los chakras, ¿no? Entonces veía cómo me estaban, o sea, cómo van llevando y se van abriendo esas capas en relación a, ¿no? Ya viviste el primer nivel, ¿no? Ahora estás listo del siguiente y cada vez se va poniendo más interesante hasta Claro. llegar a esa conexión divina. Y esto que estás diciendo o que estás sintiendo es exactamente lo que hago. Ok, O sea, yo cuando voy con las personas allí, en ascenso, que yo les aviso que son ascenso de sanación y de meditación. ok. Hay muchos que en la zona hacen ascenso o avistaje de naves y que van a ver las lucecitas y que van, digamos, al fenómeno. A mí Okay. lo que me piden es ir y trabajar en la sanación y en la meditación. Entonces, cuando vamos subiendo, lo que hago es guiar a las personas para empezar a hacer ese proceso de limpieza y armonización de sus chakras. Es decir, que cuando vas por el primer descanso, ya venimos trabajando toda la energía de la conexión con la vida. Cuando pasas al segundo, ya trabajas la conexión con tu mamá, con tu papá, con tus hijos, Sí, con lo con que la estás sí. co-creando. Así que son bien poderosos esos ascensos, te puedo asegurar que aparecen Sí, no, mucha se siente. información.
Sí, parece Sí, sí, mucha sí. información de lo que cada persona tiene que trabajar. Y es re bonito de repente que eso se manifieste de esa forma. ¿Cómo andas para que nos compartas una meditación sobre esta conexión o esta eh, sanación y purificación, ¿no? Entre que al final, haciendo este sentir con todos nuestros hermanos de luz, ¿no? Podamos llevar como algo. ¿Te gusta? ¿Te Dale, gustaría? Dale, pues adelante. ahí vamos. Entonces, Adelante. los invito a todos a que puedan sentarse en un lugar cómodo, que puedan tomar una respiración profunda. Es que Que tomen justo una... estamos empezando la meditación a las 21:21, entonces mensaje Ah, otra vez, nada otra más. vez. 3-3. Inhalamos bien profundo una vez más. Y vas a visualizar que hay un tubo de luz que sale desde tu corazón y que se conecta con el corazón de la Madre Tierra. Y en ese momento simplemente dejas que tu esencia se traslade a donde tenga que trasladarse. Ulindinankaha kankukuga samarasamuta sangoha ulindinankaha kankukuga samarasamuta sangoha Samarasamuta Sakuma. Waritumi, waritumi, waritumi. El sama uru samana. El sama uru samana imana. Waritumi nawasikyo taiku mazazoto. Waritumi nawasikyo taiku mama yatoto. El sama
Guru Samana Saman Guru Samana Himana Ellos te dicen, yo soy todo lo que tú eres. Para reconectar y conectar con nosotros, empieza a conectar contigo mismo. Una vez que conectes contigo mismo, conectes con todo lo que tú eres, podrás llamarnos y podrás ver toda esa expansión y brillantez y belleza que somos, pero solamente es a través de ti. Han sido llamados a ser maestros de maestros aquí en la tierra. Y hay que prestar atención a cada cosa que hablas porque de eso es de lo que tienes que aprender. Y también tienes que estar atento. Estos mensajes no son para todos. Son para todos aquellos que son iniciados en el camino. Yo soy Avanta Samanal, comunicador de la conciencia crística, compartiendo estos mensajes en sintonía con la frecuencia de la hermandad de Erx, quienes a través de su sacerdote mayor, Saruma, está presente aquí con nosotros y con los otros hermanos de la ciudad de Erx. Son muchos los seres que están siendo llamados en este momento a estas montañas. Muchas personas de distintos lugares del planeta están eligiendo los alrededores de estas montañas para instalarse, porque saben que su alma le está pidiendo llegar a este lugar. Gracias, gracias, gracias. Este mensaje es para ti. No importa si lo puedas entender o bien comprender. Solamente déjate vibrar y resonar en lo que tu corazón, tu divinidad te dice. Atakwashana, Atakwashana lotanasi, Atonashia lokaha, Atonashia lokashi anoasi, Ati anoatuanasitaga, Atisaka anosha, Atikwashana lasatia, Sania atuanasi. Ashwala nasi atuanasi.
Ve sintiendo toda esta energía en cada partícula de tu cuerpo, en tus células. Y vela integrando para que vayas recordando, para que vayas sintiendo esta conexión. Cuando estés listo, lista, vas agradeciendo a todos los seres de luz de la ciudad terrena de Erx. Se fueron conectando y recordando con tu yo superior, porque recuerda que tú eres parte de esos fragmentos de esta energía, para que recuerdes lo que eres y puedes. Solamente es que tú confíes y puedas creer para crear. Porque de esta manera irás sanando y ayudando a que la vibración con Gaia, con la tierra, cada vez se vaya limpiando. Porque tú eres esa parte, esa célula de cada una de estas partes, de estas ciudades que nosotros estamos ayudando, pero tu ayuda es más importante. Recuérdalo. Si decides vibrar en amor, es lo que vas a tener, es lo que va a llegar a ti y es lo que vas a mirar a todo tu exterior. Y que nada está fuera de ti. Cuando estés listo, lista, irás abriendo tus ojos, irás regresando y estando aquí ahora, sintiéndote muy presente, pidiéndoles si así lo requieres, agradeciéndoles para que te acompañen en tus sueños o en el momento que tú los requieras. Muy bien, qué bonito, muchas gracias. Muchísimas gracias. Ok. Pues, ¿algo más que nos quieras compartir, José Luis? Pues, Que estos mantras que compartí son justamente Nirdin, que es el lenguaje cósmico de las estrellas o el lenguaje de los ángeles, y que justamente son claves que sirven para hacer esa apertura de conexión. Entonces, para aquellas personas, ahí, no me acuerdo ahora el nombre, Martinella creo que era, que decía de cómo hacer para hacer la conexión o cómo escucharlos, una de las cosas es abrir tu corazón y hacer estos mantras. Luego te puedo compartir alguno, te puedo compartir algún video que está en YouTube, en donde justamente están estos mantras cantados por algunas personas que están sintonizados con la frecuencia de Hertz. Sí, así es, así fue. Ese mensaje también del lenguaje de luz, es el lenguaje cósmico, donde aquí lo sentía y decía, no, ¿cómo voy a decir esto? Y bueno, háblalo. Desde ahí empieza la verdad de tu palabra, en confiar lo que estás recibiendo y hablarlo simplemente por el hecho de sentirlo desde el amor. Entonces, así es. Pues así muchas gracias. ¿En dónde te podemos encontrar? No sé si tengas algún taller, algo donde los puedas invitar, o más aprender de las ciudades intraterrenas, porque esto solamente fue una probadita. ¿Qué más tienes? Cuéntanos rápidamente en dónde nos puedes invitar, dónde te encontramos. Les voy a compartir de que por ahora me siguen encontrando en la página, en el Facebook, que es el lugar en donde yo tengo la información de las actividades que se comparten. El Facebook es José Luis Araya Altamirano.
Y aparte de eso, compartirles de que aquí en Nuevo Vallarta, donde estamos, también hay frecuencias que nos están permitiendo conectarnos con otros niveles, otras conciencias. Y allí voy a estar compartiendo las actividades que se van a hacer a lo largo de marzo y que hay justamente todo un día, un taller que se va a dedicar exclusivamente a la conexión con los hermanos mayores y con las ciudades intraterrenas. Wow, okay. Así que eso es para ahora, para el mes de marzo. Así que están todos invitados, bienvenidos todos aquellos que quieran participar. Va a ser un taller de día completo, por ahí aproximadamente a mediados de marzo. Así que bueno, Pues muchas muchísimas gracias. gracias. Al contrario, de verdad que es todo un honor. Te lo agradezco infinitamente. Muchas gracias. Y bueno, un saludo de corazón a cada una de las personas. Si alguna de las cosas que dije pudo llegar a haber afectado a alguien, o simplemente le pido disculpas, es simplemente la esencia de mi ser manifestándose. Así que muchas gracias. Gracias. Gracias a Gracias. todos los que se conectaron, a los que van a escuchar posteriormente el video. Recuerda que solamente integra lo que a ti resuena, lo que una de las grandes virtudes que nos regalan es el discernimiento y hoy en día es lo que más se está abriendo y expandiendo, entonces para que tú encuentres tu propia verdad. Pues muchas gracias a todos, buenas noches. Así es. Muchas gracias. Chao, chao. Chao. Nos vemos. Hasta luego. Adiós.